Bueno, ha bajado mucho la información pública en torno del COVID. Evidentemente sí hubo un descenso muy importante de casos, pero en días recientes, en otros países, pero también en México, se ha notado pues un nuevo incremento de casos y fallecimientos. Y vamos a platicar al respecto con una especialista a la que hemos entrevistado a lo largo de más de 2 años. Me refiero a la doctora Lorian Jiménez Faibi, doctora en ciencias médicas y profesora investigadora en microbiología, así como jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, quien, por cierto, ha publicado un nuevo libro sobre este tema, Las vidas que no contaron, en Editorial Planeta, donde pues se revelan los verdaderos números y los hechos de la gestión de la pandemia en México para esclarecer los daños e identificar a los responsables. Doctora, un gusto tenerla nuevamente en el programa. ¿Cómo le va? Pascal, muchas gracias. Muy bien. Con un gusto muy grande de estar de nuevo en el programa. Bueno, pues decía yo que objetivamente podemos decir que sí ha habido un descenso del COVID en nuestro país y también en otros lados, pero también que a fechas recientes, pues se ha notado un nuevo pico o un nuevo ascenso de casos. ¿Cómo están las cosas? Y digamos, ¿es correcto que pues ya no haya información diaria, sino semanal sobre la pandemia por parte del gobierno federal? Sí, bueno, aquí, Pascal, tocas dos puntos muy importantes. Uno es si en realidad ya estábamos en el fin de la pandemia, como tanto se ha venido queriendo dar la impresión de que es así, ¿no? Uh-huh. Realmente, después de la ola Omicron, que esto a nivel mundial fue la ola más alta de contagios alrededor del mundo, en todos los países del mundo, descendió después esta ola y realmente sí. Hemos notado una disminución muy sustancial tanto en contagios y particularmente en defunciones tras la ola Omicron. Ahora, de ahí a decir que la pandemia ya terminó o que esta es una enfermedad que se puede ya considerar que está en estado endémico, bueno, hay un trecho gigantesco. La pandemia no ha terminado. La emergencia sanitaria no ha sido levantada por la Organización Mundial de la Salud y hay buenas razones para no hacerlo, porque se tienen indicadores, el virus sigue evolucionando, el virus sigue mutando y ahora tenemos algunas subvariantes de la variante Omicron. Como la BA2, por ejemplo. ¿Perdón? La BA2 es una de ellas, ¿verdad? Sí, la BA2, pero que ahora ya se diversificó y tenemos las tres que están ahorita, que tienen mayor preocupación, son BA2.12.1, esa es una subvariante de BA2, si se puede decir de esa forma, sí. Y la BA4 y BA5. BA4 y BA5 están generando un nuevo repunte en Sudáfrica, que preocupa de forma muy importante porque fue así como se inició la primera ola Omicron. Ahora los países europeos están en alerta por estas dos subvariantes y parece que ahorita en Europa no se ve reflejado el repunte, pero donde sí tenemos un repunte ya marcado y aquí en el continente americano está mediado por la variante BA2.12.1, es Estados Unidos y varios países de Sudamérica. Ahora, como ha sido la experiencia previa, después de que Estados Unidos y Sudamérica tienen repuntes, acto seguido nos viene el repunte a México, ¿no? Entonces, ahora, la segunda parte de tu pregunta, que es realmente muy trascendente, es esta situación de los números, de las cifras y los datos que da el gobierno. Cada vez hay menos transparencia, cada vez hay menos datos que se dan, más ocultamiento de cifras. No tenemos ya actualizaciones del exceso de mortalidad desde el 1 de enero de este año. No tenemos actualizaciones del personal de la salud fallecido e infectado desde el 25 de octubre del año pasado. Y ahora se supone que los informes se van a estar dando solamente de forma semanal. Esto no es adecuado, esto no es prudente en este momento porque necesitamos tener la información diaria para saber cuáles son las tendencias y poder anticipar el comportamiento de la pandemia antes de que estemos completamente sumergidos en un desastre, ¿no?
Me llamó mucho la atención, revisando su cuenta de Twitter, que siempre lo hago, que ayer usted pues notó algo en las cifras que pues si no fuera trágico, sería de verdad de risa, que pues hubo dos, vamos a decirlo así, así lo puso usted, dos resucitados entre las cifras, es decir, que el número de muertos en lugar de incrementarse, descendió. Así es, entre los números que se reportan, porque para no confundir a la audiencia, es decir, la Secretaría de Salud ya no está publicando los informes diarios, Sí. sino un informe semanal. Uh-huh. Y la base de datos abiertos ya no se actualiza más que una vez a la semana. Uh-huh. Pero hay dos tableros, que es el del Instituto Nacional de Salud Pública y el tablero de CONACYT, uh-huh, que tienen los datos y ellos sí actualizan diariamente la información. No se tienen los datos abiertos, pero se tiene la información que ellos actualizan. Entonces, desde de ahí que podemos inferir cuáles son, por lo menos, las cifras básicas diarias. Entonces, de antier, es decir, de martes a miércoles, en lugar de registrar más defunciones, revivieron 2 personas, ¿no? Es decir, desaparecieron 2 defunciones. Esto, pues, evidentemente es un error de alguien, uh-huh, es un descuido, no sé, pero son descuidos imperdonables cuando estamos sumidos en una crisis. Pero Pascal, ahí no quedó el problema, es decir, ahora también antier se hizo una actualización del exceso de mortalidad. Sí. El Instituto Nacional de Salud Pública había prometido hacer una actualización, es decir, para tener una fecha más reciente en la actualización, porque la última fecha, como ya dije, es el primero, se tienen datos solo hasta el 1 de enero de este año. Uh-huh. Se actualizan y no, de hecho, la fecha es la misma. Los datos tienen el mismo punto de corte, que es 1 de enero, uh-huh, pero del reporte que habían puesto el 17 de enero al que pusieron el 4 de mayo, desaparecieron 10.222 muertes en exceso. Entonces me pongo a indagar qué es lo que pasó aquí, y en realidad pues es un problema de aritmética, ¿no? Están reportando 657.018 defunciones en exceso en el nuevo reporte, cuando la realidad debería de ser 689.298. Es un problema de aritmética, pero finalmente aquí el asunto es que esto visibiliza y hace patente el descuido con el que se están manejando los datos y la pandemia en general. Sí, y de hecho vale la pena comentar que la Organización Mundial de la Salud publicó pues su esperado análisis de exceso de muertes en el mundo para entender el impacto del COVID, y en el caso de México, la Organización Panamericana de la Salud, Mundial de la Salud, calcula que entre enero de 2020 y diciembre de 2021 hubo 626,000 excesos de muerte. Se queda un poco más atrás que el corte del 1 de enero, pero finalmente ya es, digamos, una información que comienza pues a ser muy sólida respecto del impacto del COVID en México, doctora. Sí, así es. Y de hecho, previo a este nuevo reporte que apenas se publica por parte de la Organización Mundial de la Salud, ya había a finales de marzo una publicación en The Lancet de un grupo que ha venido siguiendo el exceso de mortalidad uh-huh, a nivel mundial, y ese corte va hasta marzo de este año, en donde sitúan a México en la 4ª posición a nivel mundial en términos de exceso de mortalidad, uh-huh, solo detrás de Estados Unidos, Rusia e India, con 798,000 defunciones. Es decir, las cifras son, pues el mensaje es que las cifras son más altas, por lo menos 2.3 veces más altas de muertes que las muertes oficiales que la Secretaría de Salud reporta. Sí, yo sé que son dos cosas, el reporte diario y el exceso de mortalidad, pero llegará un momento en que, digamos, como balance de lo que ha sido el COVID en México, que hay que insistirlo, no ha terminado, pues se reconozca por parte del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, que el número de personas fallecidas pues es muy superior a lo que registra el reporte diario. Pues yo no sé si esto sea algo que el gobierno federal actual vaya en algún momento a hacer, porque lo que
en realidad se han caracterizado por tratar de siempre minimizar el impacto de la pandemia y de ocultar un poquito o por lo menos manipular la opinión pública en términos de la información que proporcionan. Pero sin duda, de hecho, el libro, Las vidas que no contaron, precisamente trata de visibilizar esta parte y de hacer un poco de honor a las familias enlutadas, que hoy son incontables, familias enlutadas, que no solamente están sufriendo por la pérdida del ser querido o de varios familiares, amigos, qué sé yo, sino además por esta invisibilidad que se le da a su tragedia. Es decir, ahora es una actitud de querer normalizar la situación que pasó. Y Pascal, si vemos la diferencia, aquí las vidas que no contaron son precisamente estas en el exceso de mortalidad. Si tomamos la última cifra publicada en The Lancet Internacional, que son 798,000 defunciones, y comparamos con las 324,000 y fracción que el gobierno federal de hecho reconoce, estamos hablando que no se han contado más de 475,000 vidas perdidas. Y eso es una afrenta, es violencia contra las familias, contra las víctimas, vamos a decir, porque no solamente es que perdieron en muchos casos innecesariamente alguna persona querida, sino que además se trata de decirles que sus vidas no contaron, no solo en las cuentas numéricas, sino que no importaron, porque ni siquiera vale la pena mencionarlos, ¿no? Creo que es muy, muy lamentable que se esté manejando así. Ojalá que tarde o temprano todo esto se transparente, sin duda. El dato más actualizado del exceso de mortalidad sería de 798,000 desde el inicio de la pandemia. En México, sí, el dato más actualizado es esa publicación de Lancet, que pone a México en 798,000, la estimación es 798,000 desde el inicio de la pandemia. ¿Sí? En cuarto lugar mundial. Entonces, pues sí, como usted dice, hay más de 400,000 muertes que no se están reconociendo y a lo mejor, pues no todos esos 798,000 fallecieron a causa directa del COVID, pero en el contexto de la pandemia, lo sabemos bien, muchas personas no pudieron seguir sus tratamientos de salud y pues eso los llevó a la muerte, por lo que también tendrían que considerarse víctimas de la pandemia. Sin duda, estas personas también, estos fallecimientos, y son muchos, bueno, son todos estos que estamos diciendo, ¿no? Son personas que quizá no murieron directamente por la enfermedad COVID-19, pero sí murieron a consecuencia de la forma como la pandemia se manejó en nuestro país. Es decir, que son personas que no recibieron tratamientos oportunos o que tuvieron accidentes o que tuvieron alguna enfermedad aguda que necesitaba atención inmediata, no pudieron ser atendidos porque los hospitales estaban saturados con casos de COVID, una serie de cosas, ¿no? Estas personas también son víctimas de la pandemia y deben ser contadas como tal. Ahora, da la impresión de que no se ha aprendido de toda esta experiencia porque pues prácticamente en lo que tiene que ver con la información del gobierno federal, pues ya salimos de la pandemia. Evidentemente no se atreven a decirlo, a declararlo, porque la Organización Mundial de la Salud no ha levantado la emergencia. Pero doctora, por todo lo demás, la falta de información diaria, la falta de una conferencia semanal, el mensaje que se envía sobre el cubrebocas, pues creo que está transmitiendo esa impresión. Están transmitiendo esa impresión y eso está poniendo vidas en riesgo, Pascal, porque la situación es esta. No es una dicotomía aquí entre estar en un estado constante de pánico y un estado completo de displicencia, ¿no? O sea, de decir no importa la pandemia. Creo que necesitamos estar en una situación intermedia entre esos dos puntos. Sí. Necesitamos reconocer que la pandemia no ha concluido, esto no necesita que estemos en pánico o con miedo todo el tiempo, significa que necesitamos entender que el riesgo sigue ahí latente y que en algún momento, si el virus cambia lo suficiente, podríamos volver a ver repuntes importantes que se vieran reflejados no solo en aumentos de contagios, sino también nuevamente de hospitalizaciones y defunciones, por lo cual necesitamos seguir las medidas básicas de prevención de la transmisión de esta enfermedad. Y el mensaje que da el gobierno de ya no tenemos muertos, bueno, el presidente de la República este martes dijo que en promedio había
una defunción diaria, sí. Y esto pues es demostrablemente falso. Sí, porque ¿no? en el reporte semanal, ¿cuál fue el número de personas fallecidas en la semana? En la semana se tuvo más de 223 defunciones en la semana que él decía. O sea, 30 al día en promedio, una defunción diaria, que sí. Pues no, ¿verdad? 223 defunciones en una semana no son pocas, sí. no son pocas, ¿no? Entonces, y desde el martes que fue el martes 26 de abril, que dejaron de dar información diaria, al día de ayer se han sumado 282 defunciones. Esto ya tomando en cuenta las dos que quitaron, ¿verdad? Claro. El día de ayer. Sí. 282. Es decir, se sigue muriendo gente por COVID y lo que es más lamentable es que dar el mensaje a la población que esto ya se terminó hace que la gente pues realmente piense, bueno, ya no hay problema, yo puedo andar sin cubrebocas, sin vigilar la ventilación de espacios cerrados, sin procurar evitar aglomeraciones, qué sé yo, y en una de estas pues estamos viendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Después de la cena esta de correspondence dinner, ¿no? Sí, de los corresponsales de la Casa Blanca, sí. Ajá, la cena esa de corresponsales, pues hay más de 100 infectados por COVID-19, ¿no? Pues sí. Es decir, está pasando todavía esta enfermedad, sigue aquí, seguimos en peligro, y dar el mensaje de que esto ha terminado es contraproducente para el bien de la propia comunidad. Pues doctora, le agradezco que me haya tomado la llamada y estoy seguro que seguiremos hablando de este tema. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Pascal. Gracias. Un placer, como siempre. Igualmente, la doctora Lorian Jiménez Faibi. Vamos a pausa.